Seguimos compartiendo esta tarde con vos. Ya le damos la bienvenida a Paula Navarro. Ella es presidenta de la Fundación Salvador, así que queremos conocer cómo están trabajando, qué están articulando, a qué se dedica fundamentalmente la Fundación, cuál es su ámbito de actuación, así que todo eso nos va a contar ella ahora, ¿no? ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Mabel. Sí, bueno, yo soy presidenta de la Fundación Salvador. La fundación es una fundación que se dedica a discapacidad y dentro de la discapacidad trabajamos con autismo. Somos de la ciudad de Salta, pero trabajamos mucho en el interior. Está muy bien. ¿Y hace cuánto que están trabajando como fundación dedicadas a estos temas? Desde el 2020. 2020. Sí. Bueno, justo un año muy difícil, ¿no? Un año muy complejo. Sí, con el tema de la pandemia y todo eso. Empezamos a trabajar como fundación en el 2020, pero en realidad ya trabajábamos con discapacidad. Ajá. Nosotras éramos maestras de un centro terapéutico destinado para niños con discapacidad intelectual. Después de eso ya pusimos nuestra propia fundación para trabajar con discapacidad. Recién me decías que dentro de este ámbito de actuación fundamentalmente trabajaban con niños con autismo, ¿no? Sí. ¿Cuánto todavía hay socialmente de desconocimiento acerca del espectro autista, acerca de todo este tipo de circunstancias que se empiezan a hablar y quizás a percibir más rápidamente en estos tiempos? Viste que en algunos casos incluso hay personas que se han dado cuenta que tenían alguna circunstancia diferente en relación a otras en la vida adulta, ¿no? Sí, Muy sí, de adultos, se han sido diagnosticados de distintas formas y recién, incluso creo que es hasta un alivio para ellos saber, bueno, por esto no me sentí identificado con tal y tal cosa, por esto me costaba esto otro, por eso tenía más facilidad para otras situaciones. Sí, sí, está pasando mucho y bueno, más allá de que se habla, falta muchísimo todavía. Nosotros damos capacitaciones para las escuelas, para los papás y para los docentes. Y vemos, o sea, dentro del contexto ese, vemos que los papás ahora, no como años anteriores, es como que se involucran más, quieren saber más todavía, ¿no? Es verdad, como decís vos, hay personas adultas que no saben de su diagnóstico y no se entienden. Y ven, y ellos van, es como que van siguiendo la corriente hasta que en un momento hacen eso, ¿no? Es como un clic que hacen y dicen, no, hay cosas que se identifican. Yo creo que con el transcurrir de los programas vamos a ir dando las características para que las personas en común sepan cuáles son las características y qué es lo que pueden hacer, a dónde tienen que recurrir, a qué profesionales tienen que recurrir. Es difícil llegar, Paula, a un primer diagnóstico porque también tiempo atrás era muy complejo que los papás, las mamás quieran conocer acerca de esto o quieran conocer la verdad, ¿no? Acerca de su hijo, de su hija o de un sobrino. Entonces también se presentaba ese doble obstáculo. Cuesta mucho y es muy, muy doloroso para las mamás. Yo he tenido mamás que en realidad el diagnóstico se lo puede dar a partir de los 2 años. Pero ¿cuál es el tope para las mamás cuando van a inscribir a su niño en la edad escolar? Sí. Y cuando la maestra le dice, bueno, le está pasando esto, y hay a veces mamás que no quieren ver. Y las mamás mismas me dicen, sí, señor, dice, yo no quería ver, yo veía características que no era como un niño común, dice, pero no quería ver. Y ese lapso, digo yo, que es de los 2 hasta los 5, son años que se pierden. Son valiosos. Y para un niño sí, porque a los 2 años con el diagnóstico ya puede empezar con el tema de las terapias. Entonces, para que él entre a la escuela más o menos con los hábitos de un niño común. Esto de la terapia, recién lo decías, bueno, hábitos de un niño común. ¿Qué te brinda la terapia en sí y qué cositas, a ver, qué características o qué hechos nos pueden llamar la atención y podemos ir al pediatra, podemos buscar la consulta que quizás muchas veces va a dar negativa, ¿no? Y justamente a veces da negativo porque nosotros siempre aconsejamos a los papás que vayan con profesionales que estén especializados en neurodesarrollo. Porque ha pasado casos que la mamá lo ha llevado al pediatra, al neurólogo, al psicólogo y
Y el niño, cuando va al neurólogo, no tiene nada anatómicamente y fisiológicamente, no se le ve en los diagnósticos, en los análisis que le hacen, pero sí con el psicólogo. El psicólogo, si está especializado en neurodesarrollo, hace los test. Son unos test específicos para esto, que es A2, ADIR, para llegar al diagnóstico. ¿Qué pasa? A veces las mamás van al médico, al pediatra, y el pediatra a veces dice que no es nada, que tienen que esperar porque no hablan, que hay niños que son no verbales y tienen 3 años, 4 y no llegan a pronunciar oraciones. Y uno también muchas veces lo asocia, es que es muy mimado, Justamente eso, ¿no? Sí, eso es lo que pasa, que tienen sus tiempos, que ya va a hablar, que es hijo único. Muchas mamás me vinieron con esas frases, ¿no? Y llegan a la edad de entrar a la escuela y es el problema que tienen. Muchas veces, no todos los casos, llega a dar un diagnóstico con la condición del autismo, con TEA. A veces es un trastorno del lenguaje, nada más. Pero para eso hay que recurrir a especialistas que estén en esto, ¿no? Que es el neurodesarrollo. ¿Y qué tanto sabemos del trastorno del autismo? ¿Hay diferentes grados, niveles? ¿Tiene un nombre esto de cómo va a afectar la vida de ese niño, de esa familia a lo largo de su desarrollo? Sí, ahora se está clasificando en 1, 2 y 3. Hablamos de un autismo tipo 1 cuando no necesita tanta ayuda, el 2 un poco más y el 3 sí que necesita ayuda. Quizás mucha ayuda, ¿no? Y por ejemplo, en el tipo 1 era lo que se conocía antes como Asperger, claro, que ya no se usa ese término. Del 2018 se empezó a dejar de lado eso, sino para poner todo en el diagnóstico autismo tipo 1, 2 y 3. El 1 es un niño que es más funcional, quizás tiene más sociabilidad, en la escuela no le va mal, llegan a tener contactos con sus compañeros, hace las tareas. Al no tener problema, entonces como que la mamá no se da cuenta de que su niño tiene esta condición. Claro, quizás logre integrarse, camuflarse un poco más socialmente. Sí, y más las nenas, ¿no? Ajá. Porque hablamos del autismo, en el 2002 se hablaba un caso cada 42. En el 2012 más o menos ya estábamos hablando de un caso cada 32. ¿Y esto es por subdiagnósticos o porque hay más prevalencia de casos ahora? Yo creo que quizás antes no, a la forma de ver mía, ¿no? Antes como que no se conocía mucho de esto y se confundía mucho también con el diagnóstico de esquizofrenia. Ah, mira. Yo tengo mamá hasta ahora que su niñito me llaman y me dicen, yo creo que está como poseído, señor, me dice, yo no sé qué hacer. Y en realidad son crisis las que tienen. Claro, y son crisis detonadas también muchas veces por el entorno, ¿no? Por el contexto, por lo que pasa. Porque no los entienden, porque ellos no se saben expresar, son niños que no hacen contacto visual, el tema de los ruidos, en algunos de los casos, ¿no? Las luces, los colores, los olores también, todo eso influye en ellos, en el tema de las crisis. Bueno, es un mundo para conocer, efectivamente, porque siempre cuando hablamos de inclusión también es importante hablar acerca de esto, ¿no? Cómo prepararnos también para poder brindar un mundo mejor y que efectivamente nos contenga a todos y a todas. Eso siempre lo digo, ¿no? Con las mamás. He tenido familias que han querido normalizar a su niño, ¿no? Festejándole el cumpleaños, cuando ellos en realidad no toleran eso. Los ruidos, la música fuerte, y después lo entienden. O exponerlos a esas fiestitas, porque claro, uno como familia quiere compartir. Claro, uno como papá y mamá tienen eso, ¿no? Pero ellos no entienden eso. Bueno, la verdad que un gusto, Paula, tenerte acá porque es una forma de aprender también para nosotros, para que nuestra audiencia también conozca más acerca de estos temas que no son habituales conversarlos en televisión, pero hace muchísima falta, ¿no? Sí, muchísima falta. Te agradezco y contanos cómo hacen para contactarse con la Fundación. ¿Tienen una página de Facebook? Sí,
como Funda Salvador, y por el Instagram tenemos Fund Salvador, ¿ok? Ahí está la página. Se pueden contactar conmigo al 3875-033-871 para cualquier consulta que necesiten. Y bueno, para eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias por venir a vos. y por acompañarnos. Que tengas una hermosa tarde. Nos vamos a la pausa. Igualmente. Quédate ahí, ya volvemos.